de 2 años. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52, ¿verdad? 52. Entonces, pues de 2 años serían 104. Ya llevamos 123. Imagínense, hermanos, miren qué tremendo. Sí, exactamente. Entonces, pues qué bendición, hermanos, de poder ir paso por paso meditando en la palabra del Señor, en toda esa enseñanza grandiosa. El salmo de hoy, hermanos, el salmo 123, es un salmo que nada más tiene 4 versículos. Sin embargo, a pesar de lo corto de la narración, a pesar de las pocas palabras de este salmo, la enseñanza es grandiosa, la enseñanza es increíble. Y realmente, en realidad, este salmo, aunque se le dice en la parte de arriba que es un canto gradual, propiamente es una oración, porque la manera como se está expresando, cómo se está diciendo este salmo, propiamente es una oración, es una súplica. Bien, entonces vamos a ver aquí en nuestra presentación, vamos a ver aquí, bueno, pues estamos ya en la última sección del libro de los Salmos, el libro quinto, según como está seccionado en nuestras Biblias, es el libro número 5 y ya estamos en esta parte. Algunos salmos, según se menciona, que son de David y algunos fueron para David. Algunos son de David y otros fueron para David, pero propiamente hay mucha alabanza en estos salmos. El título del salmo de hoy es súplica mirando al cielo. Súplica mirando al cielo. No mirando nuestro problema, no mirando las situaciones del mundo, no mirando a la gente, no mirando nuestro propio dolor, no mirando la situación que vivimos, sino mirando hacia arriba. En el Salmo 121 se nos hace notar, en el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista en el 121. Pero en este Salmo, aquí dice, a ti alcé mis ojos, pero ¿a dónde? Hacia arriba, dice, a ti que habitas en los cielos. Entonces, mientras que en el 121, mirando alrededor, aquí es mirar hacia arriba. Entonces, en este salmo vamos a encontrar en esta súplica una enseñanza muy grandiosa para nuestras vidas. Vamos a leer todos juntos, nada más son 4 versículos, vamos a leer todos juntos este salmo. Dice de la siguiente manera, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Sí? Miren qué expresiones tan tremendas de este salmo. Bien, vamos a ver aquí. Vamos a ver algo relacionado con este salmo. Este salmo forma parte, como ya lo hemos estado viendo, forma parte de los salmos graduales. ¿Qué son los salmos graduales? A ver, hermanos, ustedes contesten esta pregunta. ¿Qué son los salmos graduales? Muy bien. Los salmos que se entonaban cuando los judíos iban a Jerusalén a las famosas fiestas nacionales. ¿Cuáles eran las 3 fiestas importantes? La Pascua, la del Pentecostés y los tabernáculos, las 3 fiestas. Segundo Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Entonces se entonaban estos salmos conforme iban avanzando los peregrinos judíos, por decir así, los que iban a Jerusalén, pues entonaban estos himnos, estos salmos. Bueno, este salmo forma parte de los salmos graduales y expresa una desesperada súplica al cielo. Se desconoce al escritor sagrado, no se sabe quién lo escribió, es anónimo. Y su contexto parece ser la condición de los judíos después del exilio, cuando Nehemías reconstruye a Jerusalén y recibe críticas muy hirientes. Ahorita vamos a ver algo relacionado con lo que aparece en el libro de Nehemías.
Según Nehemías 4, del 1 al 5. Sin embargo, expresa el sentir del pueblo de Dios por el sufrimiento en muchas ocasiones. No olvidemos que los israelitas, los judíos, han sufrido a través de la historia muchas situaciones, ¿sí? Desde que se formaron como nación allá en Egipto hasta la fecha, ha sido una situación muy tremenda. De tal manera que pues hay un refrán, o mejor dicho, una frase que se dice de los judíos, dice, andas como judío errante, porque andan de un lado para otro, ¿sí o no? Bueno, pues es esta situación tan crítica del pueblo de Dios. A veces podemos decir, bueno, pues el justo juicio de Dios, o a veces es por la opresión de la gente, etcétera. Pero bueno, la cosa es que han sufrido. Y en este salmo se menciona esta situación. Dos cosas se mencionan en este salmo, dos cosas. Los versículos del 1 al 2, clamando al cielo. El salmista mira hacia arriba, pone sus ojos en el cielo pidiendo la ayuda, la misericordia del Señor. Y versículo 3 al 4 expresa la razón de por qué está clamando. Hay una situación grave, hay una situación que le está afectando no solamente a él, sino también a todo su pueblo, y entonces lo expresa de esta manera. Entonces, está muy sencillo el bosquejo de este salmo. Entonces, los versículos del 1 al 2, simplemente clamando al cielo, y del 3 al 4 expresando la razón del clamor. Veamos otra vez, por favor, los versículos 1 y 2. Dice, a ti alcé mis ojos. Cuando está diciendo a ti, se está refiriendo a Dios. A ti alcé mis ojos. A ti que habitas en los cielos. Entonces se intuye, aunque no está la palabra Dios, aunque no está la palabra Jehová, o no está alguna palabra relacionada con Dios, se piensa en este sentido. Y luego versículo 2 dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Miren, utiliza una experiencia humana, una situación de su tiempo para expresar su deseo de que Dios intervenga en su vida. Vamos a ver aquí, vamos a ver estas ideas. Vamos al primer punto, clamando a Dios. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Una de las maneras de poder ir estudiando la palabra del Señor y que podamos sacar provecho siempre es buscar la manera de cómo comparar versiones de la Biblia. Nosotros nos hemos acostumbrado a nuestra versión Reina Valera 60, ¿sí? Ya llevamos una buena cantidad de años, de 1960 al 2026, ¿cuántos años han pasado? Han pasado 66 años, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a esta versión, pero hay más versiones que nos ayudan a poder entender el pasaje bíblico. Por ejemplo, veamos esta situación. En la Reina Valera, que la que tenemos, dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Pero la Biblia de las Américas, así vienen sus siglas, la Biblia de las Américas dice, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas, acá dice habitas, acá reinas en los cielos. Luego, en la Nueva Versión Internacional, hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. La Biblia de Jerusalén, a ti levanto mis ojos, tú que habitas en el cielo, como aparece en la Reina Valera 60. Entonces, ¿qué está dando a entender el que escribe este salmo? Que está mirando hacia arriba, está mirando hacia el cielo, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas, porque Él está reinando. Veamos la Biblia de las Américas. Tú que reinas en los cielos. Dios está controlando todas las situaciones. A veces nos preguntamos, y en las situaciones en que pasamos por situaciones muy difíciles, nos preguntamos, bueno, ¿por qué me pasan a mí este tipo de problemas? ¿Por qué me ocurre a mí esta situación? ¿Por qué llegué a nacer en esta familia con tantos problemas? ¿Por qué me pasan a mí tantas adversidades? Y nos hacemos muchas preguntas, pero no nos damos cuenta que Dios en su soberanía, en su grandeza, Él está siempre atento a nuestra vida y está con un propósito muy especial que a veces no entendemos. Imaginémonos, hermanos, que somos como José, el hijo de Jacob. 17 años tenía José cuando fue a buscar a sus hermanos
al campo porque lo manda su padre Jacob para buscar a sus hermanos. ¿Y qué hacen con él? Lo ven de lejos y dice, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Y le tenían envidia, así dice el texto bíblico, le tenían envidia y entonces empezaron a planear cómo afectarlo y lo primero que hicieron fue meterlo en un agujero, en un pozo, dice el texto, en una cisterna. Ahí lo metieron, claro, estaba seca, ahí lo metieron. Pero tenían toda la intención de acabar con la vida de José, de acabar con su propio hermano, y fíjense bien, qué cosa tan terrible. Si no fuera por Rubén que lo defiende y que no acaban con su vida, pues resulta que sus hermanos querían hacer eso. Pasa una caravana de madianitas y que lo venden. ¿Por cuánto lo vendieron? Dice el libro de Génesis capítulo 37, por 20 piezas de plata. 20, o sea que no les interesaba, no les interesaba el dinero, o sea, llévenselo y se acabó, llévenselo lejos. ¿Qué pudo haber pensado José? Pues qué situación de vida tengo, o sea, ¿dónde vine a vivir? ¿Dónde vine a nacer? ¿Dónde vine a estar? Y se puso a pensar muchas cosas. Y luego, pues lo venden a aquel funcionario egipcio, tiene un problema muy serio, una acusación muy tremenda, lo meten en la cárcel. Volvemos a repetir, la edad tenía 17 años, se va a la cárcel, pasan 13 años, porque dice allí el libro de Génesis que a los 30 años es cuando lo mandan a llamar y le revela los sueños al faraón y lo colocan como el segundo faraón, pero 13 años. ¿Qué estaría pasando en la mente de José? O sea, Dios no me ama, Dios no me quiere, estoy viviendo en una tierra extranjera. Imagínense, hermanos, bueno, aquí ya se evitó el problema de la venta. Bueno, por lo menos no lo vivimos nosotros, pero imagínense que nos vendieran, hermanos, nos mandaran a China, nos mandaran lejos de nuestra familia. Pues sería una cosa bien tremenda, hermanos. Y el pobre de José estaba pensando eso. Sin embargo, después él se da cuenta que todo fue porque en el plan de Dios había un propósito grandioso. Y les invito a que vayamos al capítulo 50 del libro de Génesis para que veamos esta situación. Génesis capítulo 50. Y leamos, por favor, hermanos, versículo 20. El versículo 20 dice de la siguiente manera. 50-20, todos juntos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mas Dios lo encaminó a bien. Entonces hubo un propósito muy especial. ¿Por qué nos pasan situaciones a veces difíciles, adversas, tremendas? Bueno, porque Dios desde los cielos está controlando nuestra vida y Él tiene un propósito especial. Y es precisamente lo que está mencionando este texto. Si Dios está en control de todas las cosas, ¿sí? Aunque a veces no lo entendemos. En nuestra situación de impotencia humana, pues nos hacemos muchas preguntas, renegamos contra Dios, levantamos a veces el puño contra Dios, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿por qué esta situación me pasa? Pero miremos, hermanos, que Dios está sentado en su trono, en Él está toda la suficiencia para nuestras vidas. Y dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miradme a mí, mírenme a mí, véanme a mí. Aunque a veces no entendamos el propósito. ¿Cómo se sentiría Job con todo lo que le pasó? ¿Cómo se sintió otra vez José? ¿Cómo se sintió David cuando fue perseguido por Saúl por un buen tiempo? ¿Y cómo se sintió el apóstol Pablo que iba predicando y a la cárcel? Iba predicando y a la cárcel. Y luego ir hasta Roma y de todas maneras. Entonces imagínense qué situaciones así tremendas. Pero Dios tiene un plan grandioso. Y entonces el salmista se está dando cuenta que al mirar hacia arriba es porque puede confiar en su Dios, puede confiar que Dios está en control de todas las cosas. Por eso está diciendo, levanto mis ojos hacia el cielo donde el Señor habita. Volvamos otra vez al Salmo 123, hermanos. El Salmo 123, no perdamos de vista
este precioso salmo. Y dice aquí, hermanos, ahora, veamos esto, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, dice el apóstol Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿por qué está mirando hacia arriba el salmista? Porque como dice Santiago, toda buena dádiva viene de arriba. Tal vez en este momento estoy pasando por una situación crítica, difícil, sí, pero Dios tiene algo especial para mí mañana, para pasado mañana o para el tiempo que el Señor quiera. Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Yo no lo entiendo. Como a veces nuestros niños no entienden, a veces en la manera como nosotros vamos llevándolos por el camino de la vida. A veces le decimos al niño, no comas tantos dulces, ya no tantas galletas, ya no comas esto y lo otro. Ya no hagas estas cosas. ¿Por qué? Porque los estamos previniendo, los estamos cuidando para que les vaya bien, para que crezcan bien, para que sean saludables, para que en su vida estén fuertes y que tengan todo lo necesario. Pero a veces el niño no, a veces el niño no entiende. A veces el niño quiere comer solamente lo que le gusta, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir midiendo las situaciones y nos pasa lo mismo. Nosotros como estamos delante de Dios como si fuéramos niños así, y a veces niños berrinchudos. A veces es el problema, porque actuamos de esa manera, ¿sí? Es como el niño que, bueno, no sé cómo le pasó en su casa, pero pues a mí no me gustaban los chayotes ni las calabazas, ¿sí? A veces no nos gustan las verduras. O sea, no, queremos taquitos de suadero, taquitos al pastor, ¿no? No taquitos para echarnos al pastor, sino taquitos del pastor, ¿verdad? Pero hermanos, actuamos de esa manera. Entonces Dios está actuando en nuestras vidas y por eso Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces tenemos que mirar hacia arriba. Aún en las situaciones complicadas, difíciles de nuestras vidas, debemos de darle lugar a nuestro Dios. Bien, veamos lo que dice aquí este pasaje. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así. Vean ustedes esta palabra, cómo y cómo. Aquí viene una comparación. Los esclavos, porque se está refiriendo a esclavos, los esclavos estaban dependiendo de sus amos, de lo que le dieran para su sustento, para su comida, para su vestir, para sus necesidades. Dependían de ellos. Dice otra vez el Salmo, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, entonces de esa manera, dependiendo de sus amos, así nosotros dependemos de nuestro amo mayor, que es benévolo, que es generoso, que es amable, que siempre está atento a nuestras necesidades. Y entonces el salmista se da cuenta de eso. Dependo de ti, Dios. Sí, me pasan muchos problemas, estoy pasando por una situación difícil, Señor, pero dependo de ti. Tú eres el que puedes ayudarme a salir de esta situación, nadie más. ¿Sí? Entonces el salmista se está dando cuenta de esta situación tan especial. Y hermanos, qué difícil a veces es depender de Dios, porque normalmente en nuestra cabeza, en nuestras situaciones muy personales de vida, a veces queremos tomar decisiones nada más de nosotros. Por ejemplo, quiero salir del problema y de rápido, pero no nos damos cuenta que a veces nos metemos en peores problemas, ¿sí? El mundo es como un lugar de arenas movedizas, hermanos. Cada vez que tomamos una decisión y queremos hacerlo en nuestra propia carne, en nuestra propia vida, ¿qué pasa? Pues nos hundimos, ¿sí? Yo nunca he caído en una arena movediza, pero las historias que hablan acerca de esas situaciones, pues entre más se desesperan, en más gritan, entre más quisieran salir, ¿qué sucede? Más se hunden. Se dice, lo leí en una revista de esas revistas antiguas de selecciones del Reader's Digest, que la manera de poder salir cuando uno cae en arenas movedizas es no inmovilizarse, que digan no agitarse, tratar de mover el cuerpo como si se acostara uno sobre la arena, y de esa manera uno puede ir saliendo poquito a poquito de las arenas. Pero pues entrar en calma en una situación así desesperante, pero fíjense bien, lo mismo es en nuestra vida espiritual.
A veces nos desesperamos y decimos, pero ¿por qué tengo este tipo de situaciones tan graves? ¿Por qué no puedo salir? Bueno, Dios está actuando ahí a favor de nuestras vidas. Entonces veamos esta situación. Bien, mirar la mano del amo como nos dice aquí en el Salmo. Es una figura gráfica, más bien es una figura de dicción, se llama símil, o algunos lo comparan como una pequeña parábola, ¿sí? Es una figura gráfica de dependencia en Dios, mirar a la mano del amo, como extender la mano, Señor, dame de tu ayuda, dame de lo que necesito, dame de aquello que requiero en este momento, ¿sí? Entonces, mirar la mano del amo es una figura gráfica de dependencia en Dios. Es un símil es una figura literaria o una parábola, y la expresión mirar a la mano de Dios se usa varias veces, fíjense, por eso el contexto puede ser que este salmo esté relacionado con lo que ocurrió en el tiempo de Nehemías, ¿sí? Porque la expresión mirar a la mano de Dios se usa varias veces en Esdras y Nehemías. Vamos a Esdras 7:6, por favor. Vamos a usar nuestras Biblias, por favor. Esdras 7:6. Sí sabe dónde está Esdras, ¿verdad, hermanos? Esdras está entre Malaquías y Mateo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Esdras 7:6. A ver, por favor, alguien que sea rápido en la esgrima que nos lea. Esdras 7:6, sí. Muy bien, subrayemos esa última frase, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras, Entonces, mire, por eso es que este salmista está diciendo que mira la mano de Dios, mira que Dios le ayude, que Dios pueda ofrecerle pues la bendición que necesita. Vamos a otro texto más, ahí cerquita, ahí mismo en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 9, por favor, alguien que nos lea, versículo 9. Bueno, yo tengo la nueva versión. Ajá, sí, adelante. Dice, había salido de Babilonia el día primero del mes primero, llegó a Jerusalén el día primero del mes séptimo, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Fíjense, la mano bondadosa de Dios, mire qué tremendo. Aquí dice la buena mano de Dios, aquí en nuestra versión Reina Valera. Pero miren qué bendición, la buena mano de Dios, la bondadosa mano de Dios que dice en esta versión, ¿verdad? Mire qué bonito. Entonces, todavía el versículo 28, por favor, allá adelantito, este mismo capítulo 7, pero versículo 28. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, miremos, hermanos, en estos 3 versículos que acabamos de leer, cómo la mano de Dios nos está guiando, cómo la mano de Dios es generosa, bondadosa, como dice la versión que leyó nuestro hermano Luis. Y aquí en este caso también en el versículo dice que según fue fortalecido por la mano de Dios, Dios nos fortalece a través de eso. Cuando éramos niños nos gustaba ir de la mano de mamá o de papá, nos gustaba ir de la mano. ¿Y cómo nos sentíamos? ¿Protegidos? ¿Nos sentíamos seguros? Sí. Entonces, lo mismo ocurre en el caso aquí de nuestro Dios. Aunque espiritualmente no lo vemos, no vemos físicamente no vemos a Dios, pero espiritualmente nos va guiando, nos va tomando de la mano, nos va llevando a través de la vida, porque Él está haciendo cosas grandiosas en nosotros. Y ahora veamos aquí, dice, hay unas manos muy especiales, hermanos, en la Biblia. Las mejores manos de todo el mundo, las manos de aquel que fue a la cruz y que sus manos fueron horadadas para traer nuestra salvación. Por eso en este texto dice el Señor, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Las manos del Señor trajeron sanidad a muchos.
la mano del Señor trajeron la guía, trajeron la consolación, pero especialmente para todos nosotros han traído nuestra salvación. Sí. Y un día, hermanos, un día veremos esas manos. ¿Sí? Lo veremos allá, veremos al Señor. Y la manera de reconocerlo va a ser lo mismo. Mirad mis manos, miren mis manos. Y miren qué impresionante va a ser ver a nuestro Salvador allá arriba. Entonces, hermanos, miren, por eso es que el salmista está mirando hacia arriba, porque está confiando que la mano de Dios le va a ayudar, que la mano de Dios le va a dirigir, que la mano de Dios va a suplir sus necesidades, que lo va a sacar triunfante, que lo va a defender incluso. Las manos nos sirven para tantas cosas. A ver, mencionen, hermanos, actividades que hacemos con la mano. Actividades que... Manejar un auto, manejar, ok. Escribir. ¿Cómo? Sobar. Ah, sí, exactamente. Ayudar, levantar. Cocinar, sí. Cocinar, ¿verdad? Picar, ¿verdad? Golpear, sí, también, ¿verdad? Golpeamos, sí. Cuando alguien nos pone la mano en la espalda y hace así, nos está consolando, ¿verdad? Nos está animando, nos anima, sí. Tomar las cosas. Sí. Tomar las cosas. Sí. Hermanos, una herramienta de trabajo. No, es una cosa increíble. Es increíble, hermanos, nuestras manos. Hay una historia en el libro de los Jueces de un rey cananeo, que cuando llegaron a conquistar los israelitas, resulta que a ese rey le cortaron los pulgares. Le cortaron los pulgares. El mismo rey dice que él lo había hecho con los reyes que había vencido. ¿Por qué? ¿Por qué el dedo pulgar? Porque el dedo pulgar es el que da destreza y fortaleza a nuestra mano. Tratemos de a ver, hermanos, tratemos de abrir nuestro coritario sin usar los pulgares. A ver, tratemos de abrir. Cuesta trabajo, ¿verdad, hermanos? Cuesta trabajo así. Entonces, fíjense bien qué importante es el dedo gordito de nuestra mano. Sí. Entonces, por eso el salmista está pensando en la mano de Dios. Y por eso hay textos que hablan acerca de la diestra. ¿Qué es la diestra, hermanos? La mano derecha, la mano derecha. Sí. Isaías 41:10, vamos a ver este texto, por favor, hermanos. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Y si alguien lo encuentra, por favor, que nos los lea. Isaías 41:10. Muy bien, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. ¿Y qué es la diestra? La mano derecha. A ver. Esta versión dice, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Con mi diestra victoriosa. Qué bonito, qué increíble. Entonces, hermanos, pues esa es la situación de lo que está mencionando este salmo. Bien, ahora veamos aquí. Dice el apóstol Pablo, escribió bajo inspiración divina en Colosenses capítulo 3, del 1 al 2. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dice? Vamos a regresar otra vez aquí al texto. Dice acá, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, fíjense bien qué tremendo. ¿Por qué? En la nueva versión internacional, hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. Y otra vez Pablo acá en el texto de Colosenses, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Está en su trono allá. Y entonces está actuando a nuestro favor. A la diestra victoriosa. Sí, qué increíble, hermanos. Ahora, por favor, dice aquí todavía continuando con la lectura,
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor está en control de todas las cosas. Miren, entonces, qué bendición tan grande que nuestro Señor Jesucristo desde los cielos está mirándonos. Ahora, hace un momento leímos Romanos capítulo 8. Por favor, vayamos a este pasaje. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y alguien que nos lea, por favor, el versículo 34. 34. ¿Quién es él que condenará? Cristo es el que murió, hasta aún él que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra vez. ¿En dónde está el Señor? A la mano derecha. A la mano. Aquí lo dice en esta versión, a la derecha. A la derecha. Pero en el pasaje que leímos de Isaías 41:10, hermano, ¿qué es la mano qué? La mano victoriosa. Entonces la mano victoriosa de Dios y a la derecha está ahí el Señor. Ahí. Miren, hermanos, qué tremendo. Entonces dice aquí el Señor que está allá. Ahora, una cosa más dice el versículo 34 que leímos. Dice, el que también intercede. ¿Qué está haciendo el Señor por nosotros? Está intercediendo. ¿Por qué no nos vamos directamente al mundo? ¿Por qué aún en situaciones que a veces, que nosotros mismos hasta fallamos y cometemos, pero ¿por qué no nos vamos de lleno y no caemos en las garras del diablo? Porque alguien está intercediendo. ¿Y quién es el quien está intercediendo? Es abogado, tenemos al mismo Señor Jesucristo. Miren qué tremendo, ¿no? Así es que, por eso es que el salmista está mirando hacia arriba. El del Salmo 121 mira los montes. Claro, se hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego se da la respuesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero el que escribe el Salmo 123 directamente mira hacia arriba, porque dice, ahí está mi Dios, ahí está quien me protege, ahí está quien me ayuda, quien me saca victorioso, quien me levanta. Si puedo caer, puedo estar en una situación tremenda, pero ahí está mi Dios que me va a ayudar. Bien, vamos ahora aquí. Ahora, el segundo punto de este salmo, expresando la razón del clamor, ¿sí? Dice ahora aquí, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque, aquí está la razón, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hay versiones que cambian la frase o las palabras muy hastiados por hartos. A veces decimos, estoy harto de esta situación, harto de estos problemas, harto de tantas cosas tan negativas. Pues es lo que quiere decir este salmo, ¿sí? ¿Sí? Dice aquí en el texto, porque estamos muy hastiados de menosprecio. ¿Cómo lo dice en su versión, hermano Luis? Ya estamos hartos que nos desprecien. Sí, ya estamos hartos. Pues esa es la situación en el libro de Nehemías, porque había muchos enemigos. Otra vez, aunque no lo dice el Salmo, pero el contexto está muy relacionado con lo que estaba pasando en el tiempo de Nehemías, porque habían regresado del exilio, llegaron otra vez a ocupar la ciudad de Jerusalén y el territorio de Judá, pero ya había por ahí gente que se quería quedar con su territorio, como está ocurriendo ya en la actualidad con los palestinos, con los jordanos y todos los que están ahí cerca de Israel, pues por eso se metieron en problemas. Y ahora los judíos que regresan a la ciudad de Jerusalén están con ese problema. Vamos a ver acá. Hay un hombre que se llama Sanbalat, ahí en el libro de Nehemías. Ese Sanbalat era una persona bien negativa, que no amaba, no quería a los judíos, ¿sí? Y dice de la siguiente manera, en Nehemías 4:1, a ver, vamos a leer el texto todos juntos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Cuántas cosas hizo? ¿Cuáles fueron las acciones de Sanbalat? Fueron 3 acciones. A ver, ¿cuáles son las 3 acciones? Número 1, se enojó. Luego, no solamente se enojó, también se enfureció y además hizo escarnio. Miren.
Y hay gente así que quiere dañarnos, que quiere hacernos vivir mal, que nos quiere perjudicar. Y ahí está Sanbalat. ¿Recuerdan ustedes quién fue el hombre malo en el libro de Esther? ¿Quién fue el hombre malo en el libro de Esther? No. Naamán, no, sí. Amán, perdón, Amán, sí, Amán. Y que él mismo, pues, buscó la manera de cómo acabar con el pueblo judío, ¿sí? Nada más que fue descubierto por la reina Esther y recuerdan ustedes que le hizo un famoso banquete, pero en ese banquete le hizo notar pues todo el complot que había hecho, ¿sí? Abusando de su confianza con el rey, que era el esposo de Esther, ¿sí? Entonces, siempre ha habido gente así mala contra los judíos, ¿sí? Pues Hitler, Stalin, los reyes católicos en España también, igual. Entonces, ¿perdón? Los ayatolas, sí, exacto. Muy bien, ahora veamos aquí, en el libro de Nehemías, el ataque de los enemigos según Nehemías. Se disgustaron en extremo. Vamos a Nehemías, vamos al capítulo 2, versículo 10. Fíjense bien, hermanos, para que notemos el contexto de este salmo, Salmo 123, que se está refiriendo a esta situación. Nehemías capítulo 2, versículo 10. ¿Quién nos quiere leer, por favor, hermanos? Sí, 2:10. Muy bien, miren, les disgustó, ¿verdad? Aquí está ese sentimiento, se disgustaron en extremo contra los que habían regresado del exilio. Ahí mismo en el versículo 19, capítulo 2, versículo 19, hermanos, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo esta gente? 2:19. Muy bien, y los menospreciaron, ¿verdad? Lo que está diciendo el Salmo. Luego 4:1, por favor, 4:1. Sí, adelante, hermano. Esa versión. Sí. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y del ejército de Samaria, dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Qué increíble. ¿Cómo se están expresando de ellos, ¿verdad? Qué buena versión. Bueno, ya lo leyó ahí, hermano, en el versículo 3. Ahora vamos a pasarnos al 4, del 7 al 8. 4, del 7 al 8, por favor. Muy bien, entonces veamos que ahora entendemos lo que estaba pasando en el Salmo 123. Por eso el salmista está diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, porque mira esta gente, mira lo que nos están haciendo. Ellos estaban reconstruyendo la ciudad, querían levantar el templo, querían otra vez volver a retomar su vida dentro de la ciudad para la adoración al Señor, pero estaba esta gente negativa buscándoles pues el pleito, buscándoles el daño hacia sus propias vidas. Vamos todavía. Bueno, aquí se dice que se les hizo daño también. Ahora, ¿qué estrategias se utilizaron para querer acabar con Nehemías y con la gente que él tenía? Veamos las estrategias. Versículo 2 del capítulo 6. Ahora vamos al capítulo 6, pero versículo 2, por favor. Ahí mismo Nehemías. 6:2, por favor. Alguien que nos lea. Muy bien, bien, estaban maquinando. Vamos a invitarlo, vamos a llevarlo por allá, vamos a llevarlo a un lugar apartado, pero para hacerle daño, ¿sí? Miren la estrategia, ¿sí? Bien,
Vamos al 4 al 5, ahí mismo el capítulo 6, versículos 4 y 5. Muy bien, eran insistentes esta gente para poder acabar con la vida de Nehemías, hacerle caer y de esa manera burlarse y hacerlo sentir mal, no solamente delante de Dios, sino también delante de su pueblo y delante del rey, que en este momento pues era el rey Artajerjes allá en Persia. Querían hacerlo sentir mal. Bien, vamos al versículo 6 también. Versículo 6, la difamación. El 6, ¿alguien que nos lea? En la cual está escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú dice que tú y los judíos sois revelados, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras, es esto su rey. Bien, la difamación, o sea, ¿por qué estás haciendo todo esto, Nehemías? Porque tú quieres ser el rey. Tú te quieres quedar aquí al frente. Tú eres el que está haciendo esto. Miren, un complot, sí. Bien, le metieron miedo también. Versículo 14. El versículo 14, por favor. Acuérdate, ¿Sí? mi Dios, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de No. ¿Sí? y de los otros profetas que procuraban infundir miedo. Muy bien, hasta utilizaron profetas, miren, hasta una profetisa que se menciona acá para meterle miedo. Bien, a lo mejor el enemigo va a utilizar al pastor para meterle miedo a usted. Bien, chantaje, versículo 7, el chantaje, versículo 7, ahí mismo del capítulo 6. Sí, muy bien. Luego, soborno, 12 y 13. Bien, y todo lo que estaban haciendo, miren, qué cosa tan increíble. 12, 13. Y entendí que Dios no había miedo, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera del mal. Con que fuera. Con que fuera yo difamado. Exacto, muy bien, muy bien. Y 10, la amenaza en el 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo De la IA. hijo de Metabel. No Betabel, sino Metabel. Ajá, Metabel. estaba encerrado, el cual le dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarle. Sí, esta noche vendrán a matarle. Miren qué tremendo, ¿sí? Y ya lo último, versículo 9. Versículo 9, lo amedrentaron. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Muy bien, miren qué tremendo. Bueno, entonces veamos cómo el enemigo siempre pone tantas estrategias, tantas cosas para afectarnos en nuestra vida. Sí, y esto, pues es por eso lo que temía el que escribe el Salmo 123, por eso está clamando por la misericordia del Señor. Bien, ahora vamos acá. Dice otra vez el texto: ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Pues veamos, hermanos, todo este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, la presión ha sido muy fuerte. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura, de menosprecio de los soberbios. Ese Sanballat, ese Tobías, ese Gesem que está ahí causándoles daño, que están moviendo a la gente para afectar la vida de Nehemías y a todos aquellos que regresaron a Jerusalén. Bien, ahora, ¿quién es nuestro adversario? En el sentido ahora nuestro, en el sentido para nuestra propia vida espiritual. Dice el libro de Apocalipsis 12:10,
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Día y noche. El diablo siempre está presto para hacernos quedar mal, para difamarnos, para escarnecernos, para ponernos en mal. Entonces, Él está actuando en nuestra propia vida. ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor? Bueno, hay una promesa tremenda en la carta de los Romanos, capítulo 16, versículo 20. ¿Ha visto esta promesa, hermanos? ¿Ha leído esta promesa? Romanos 16, 20, vamos a leerlo todos juntos. Y el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Mire qué tremendo. ¿Qué es aplastar, hermanos? ¿Ha aplastado un gusano? ¿Lo ha remolido? Pues, hermanos, esa es la imagen, ¿sí? Dice otra vez el texto, juntos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermano, ¿puede leerlo ahí en su versión? Porque yo leí en otra versión que dice unas palabras muy tremendas, ¿sí? Vamos a ver en la nueva versión internacional. Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Muy pronto Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. ¿Cuándo va a aplastar? Muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Entonces, hermanos, confiemos en esa promesa. Que Dios nos va a llevar a esa victoria. Esa es una promesa que está ahí en su palabra. Sí, miren qué tremendo. Entonces vale la pena esforzarnos y seguir adelante y confiar en el Señor y aunque pasemos por momentos difíciles, sí, porque dice el texto muy pronto. Aquí nuestra versión dice en breve, pero allí dice muy pronto. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo? Por nada, todos juntos vamos a leer el texto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces decirle, Señor, ayúdame. Señor, sácame de esta situación. Dame la oportunidad de salir victorioso. Señor, actúa en mi propia vida y que se haga tu voluntad. Y miren, hermanos, Dios de verdad hace cosas tremendamente grandiosas. Hermanos, pues este domingo estuvo con nosotros un muchacho de los que estuvieron ya en la cárcel. Allí, ya. Ese muchacho conoció de la palabra del Señor allí en la cárcel. Él no era cristiano. Es más, su esposa hacía sus menjurjes para poder tratar de ayudarlo, según a sacarlo de ahí. Pero no, pues no. Sino es por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra del Señor, por el poder de nuestro Dios, ¿sí? Y ya estuvo aquí con nosotros en este domingo pasado. Entonces, qué bendición. Dios está haciendo la obra en nuestras vidas, así es que, pues, confiemos en nuestro Dios. Bien, hermanos, ¿qué aprendemos de este salmo? Del Salmo 123, que nada más tiene 4 versículos, pero miren, hermanos, cuánta enseñanza tremenda, ¿sí? ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta?